Yo soy Gus Lara y el día de hoy hablaremos sobre Xbox Series X o PlayStation 5. ¿Cuál vale más la pena? En una industria donde cada generación promete ser la más poderosa, más rápida y más inmersiva que nunca, los jugadores se enfrentan a una elección que parece dividir al mundo gamer, como si se tratara de una religión digital. A un lado del campo, el emblema plateado de Sony, la PlayStation 5, símbolo de exclusividad, diseño futurista y legado inquebrantable. Del otro lado, la imponente máquina negra de Microsoft, la Xbox Series X, silenciosa, sólida y con una potencia que busca imponerse a base de músculo técnico. Dos consolas, dos filosofías, un mismo objetivo: conquistar el tiempo libre y los corazones de millones de jugadores. Esta es la historia de la batalla que define la generación. ¿Cuál vale más la pena? Todo comienza en el año 2020. El mundo atravesaba una pandemia que transformó nuestra forma de vivir, trabajar y jugar. Las consolas de nueva generación no solo llegaban como productos tecnológicos, sino como escapes de una realidad incierta. En plena escasez global de chips y cadenas de suministro rotas, PlayStation 5 y Xbox Series X nacieron en medio del caos, entre filas virtuales, bots que acaparaban consolas y jugadores que esperaban meses por una oportunidad de tener una en sus manos. Fue más que un lanzamiento, fue un fenómeno cultural. Desde el inicio, las diferencias fueron claras. Sony apostó por la experiencia sensorial, un diseño que parecía sacado de una película de ciencia ficción. El innovador mando DualSense con retroalimentación áptica y un catálogo inicial centrado en sus exclusivas cinematográficas. Microsoft, en cambio, eligió el poder bruto y la flexibilidad. Una consola más sobria, cuadrada, silenciosa y muy poderosa. Su enfoque no era solo vender una caja, sino un ecosistema, el Game Pass. La nube, la retrocompatibilidad total, dos visiones del mismo futuro. Cuando la sacas de su caja, el contraste es inmediato. La PlayStation 5 brilla en blanco, con curvas que desafían la simetría, grande y llamativa, casi como una escultura tecnológica. La Series X es su opuesto, discreta, minimalista, un bloque negro que parece diseñado para pasar desapercibido. Pero en su interior late el corazón de una bestia. Ambas comparten una arquitectura similar, basada en los chips AMD Zen 2. Pero la Xbox lleva la ventaja en potencia pura, 12 teraflops, frente a poco más de 10 en la PlayStation 5. Es una diferencia pequeña en papel, pero significativa para los que aman los números. Sin embargo, los juegos no siempre reflejan estas cifras. En la práctica, las diferencias del rendimiento son mínimas. El verdadero campo de batalla está en otro lado. Porque más allá del poder, lo que define a una consola es su alma, los juegos. Y en ese terreno, Sony lleva décadas construyendo una identidad. Desde God of War hasta Spider-Man, desde Last of Us hasta Horizon,
La marca PlayStation se ha ganado la reputación de ofrecer experiencias cinematográficas, narrativas potentes y personajes inolvidables. Son títulos que justifican comprar la consola. Xbox, en cambio, ha tardado más en encontrar esa voz. Durante años sus exclusivos fueron escasos, pero en esta generación Microsoft decidió jugar una carta que cambiaría el tablero: comprar estudios. Bethesda, Obsidian, ID Software, Ninja Theory y más recientemente Activision Blizzard. De pronto, el ecosistema de Xbox se llenó de posibilidades. Starfield, Elder Scrolls, Diablo 4, Call of Duty, Hellblade 2, todos ahora bajo el mismo techo verde. Y ahí entra Game Pass, quizá la mayor innovación del mundo de las consolas en los últimos años. Por una suscripción mensual, los jugadores acceden a cientos de títulos, incluyendo lanzamientos desde el día 1. Es para muchos el Netflix de los videojuegos. En contraste, Sony respondió con su nueva versión de PlayStation Plus, combinando los servicios antiguos en niveles Essential, Extra y Premium. Aunque ofrece un catálogo extenso, su estrategia sigue siendo diferente. Los grandes exclusivos no llegan día 1 al servicio. Sony prefiere mantener el valor individual de cada título. Es un choque de filosofías: acceso contra prestigio, calidad contra cantidad. Pero el hardware no lo es todo. La experiencia del jugador también está en los pequeños detalles. El mando DualSense de PlayStation 5 es sin duda una de las piezas más revolucionarias de la generación. Los gatillos adaptativos, la vibración áptica y el micrófono integrado crean una conexión física con el juego que va más allá del simple control. Sentir la tensión de una cuerda al disparar una flecha o el peso de un arma al recargar son sensaciones que solo la PlayStation 5 ofrece de esta forma. El mando de Xbox, por otro lado, perfecciona una fórmula ya amada: cómodo, preciso y familiar. Microsoft apostó por la continuidad, la ergonomía y la compatibilidad total con PC. No sorprende que muchos lo consideren el mejor mando del mundo para jugar, aunque sin la magia sensorial del DualSense. En el terreno de la compatibilidad, Xbox gana por goleada. Puedes jugar títulos de 3 generaciones pasadas, con mejoras automáticas de resolución de cuadros por segundo y tiempos de carga. Microsoft no solo respeta tu biblioteca, la mejora. PlayStation 5, en cambio, mantiene la compatibilidad principalmente con PlayStation 4 y deja atrás las generaciones anteriores. A menos que recurras a servicios en la nube, es una diferencia que pesa, sobre todo para los jugadores con colecciones grandes o apego a los clásicos. Y hablando de tiempos de carga, ambos SSD son un salto generacional. Los discos duros quedaron atrás. Ahora los juegos se inician en segundos. El SSD de la PlayStation 5 es ligeramente más rápido, pero la ventaja es apenas perceptible. Donde sí hay diferencias notables es en la expansión del almacenamiento. En Xbox necesitas tarjetas propietarias, más caras. En PlayStation puedes instalar un SSD M.2 estándar. Son detalles técnicos que en el día a día pueden traducirse en costos o libertades. Pero más allá de las cifras, hay algo que las hojas de especificaciones no muestran: cómo se siente jugar. La PlayStation 5 transmite la sensación de estar en una experiencia curada, diseñada cinematográfica. Todo desde la interfaz hasta la música de inicio busca emocionar. Xbox, en cambio, se siente como un ecosistema robusto y flexible, más funcional, más abierto. Su sistema es limpio, rápido y familiar.
es menos dramático pero más práctico. Uno apela a la emoción y el otro a la eficiencia, y ambos tienen razón. Con el paso de los años, las actualizaciones han equilibrado mucho la balanza. Ambas consolas han recibido mejoras en rendimiento, nuevas funciones, integración con apps y compatibilidad con periféricos. Hoy, la diferencia entre ellas es más una cuestión de filosofía que de poder. La pregunta ya no es cuál es mejor, sino cuál encaja mejor contigo. En México y Latinoamérica, el precio también juega un papel decisivo. La PlayStation 5 suele ser más costosa, especialmente la versión con lector de disco. Xbox Series X, aunque también cara, se ve favorecida por las promociones y la estrategia del Game Pass, que en nuestra región se ha convertido en una verdadera ganga. Pero el contexto económico importa. Una consola no es solo una compra, es una inversión de tiempo, dinero y emoción. Para muchos, la posibilidad de acceder a cientos de juegos por una suscripción mensual puede ser el factor decisivo. Para otros, la exclusividad de títulos como God of War Ragnarok o The Last of Us 2 lo vale todo. La competencia no se detiene. Sony prepara nuevos estudios y experiencias cinematográficas. Microsoft sigue integrando servicios, expandiendo su nube y eliminando barreras. Jugar ya no depende de una caja debajo de la tele. El futuro es híbrido. Puedes tener tu consola, pero también jugar desde un smartphone, una tablet o una PC. Gracias al juego en la nube, Microsoft lo sabe y ha apostado a que el jugador del futuro no compre una consola, sino una suscripción. Sony, en cambio, confía en el poder del legado, en la experiencia que solo su ecosistema puede ofrecer. Dos caminos distintos, pero hacia el mismo horizonte. Y sin embargo, después de tanto análisis, comparaciones y datos, la pregunta sigue viva. ¿Cuál vale más la pena? La respuesta, como siempre, depende de ti. Si eres un amante de las narrativas profundas, los personajes memorables y las experiencias que parecen películas jugables, la PlayStation 5 te ofrecerá exactamente eso. Un viaje emocional envuelto en tecnología. Pero si valoras el rendimiento, la flexibilidad, el catálogo amplio, la compatibilidad y el servicio, entonces la Xbox Series X es tu mejor aliada. Ninguna gana por completo, porque cada una busca algo diferente. En realidad, la competencia es la que gana, porque gracias a ella, nosotros, los jugadores, obtenemos la mejor de ambos mundos. Quizá ese sea el verdadero mensaje detrás de esta generación. No se trata de elegir un bando, sino de disfrutar el privilegio de vivir una era donde el entretenimiento digital alcanza su punto más alto, donde los límites entre plataformas se disuelven y el juego, ese acto simple y ancestral de disfrutar, se convierte en una forma de arte. Así termina esta historia, pero la batalla continúa. Nuevas versiones, nuevos servicios, nuevas promesas aparecerán en el horizonte, y cuando lo hagan, los jugadores volverán a preguntarse cuál vale más la pena. Pero para entonces, tal vez la respuesta ya no esté en la consola que tengamos, sino en cómo elegimos jugar. Yo soy Gus Lara. Hasta pronto, amigos.